Buenas tardes, noches. Es domingo 11 de junio y estamos junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, acá analizando la semana política en Crónica Digital. Yo quisiera partir agradeciendo a quienes ven este programa, a quienes nos siguen, porque, bueno, hemos ido creciendo poquito a poco, de manera muy tranquila, y agradecer esa fidelidad pues, de las personas que nos siguen, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo nos aportan con sus comentarios, nos escriben en otros lugares a través del WhatsApp y qué sé yo. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, Omar. En vivo y en directo, como dicen, grabando Sí, 22:11 para seguir la tradición periodística que me parece importante. Yo también quería saludar a las personas que nos siguen. Eh, Nosotros intentamos hacer un espacio de análisis con una mirada que es evidente, la explicitamos, no nos vamos por el lado. Eh, pero también creemos que hay mucho que aprender, mucho que conversar, creemos en el pluralismo y por lo tanto esas centenares y centenares de personas que se conectan, que bienvenidas y bienvenidos y con opiniones críticas y con propuestas y ojalá que nuestros análisis les ayuden a construirse también sus propios paradigmas, sus propias visiones de muchas cosas. Y estamos en un momento bien intenso, tanto en Chile, la crisis de la salud, yo lo decía el otro día en un medio amigo, Radio Universidad de Chile, en Radio Nuevo Mundo también, es muy profunda. Yo creo que no se saca nada con disminuirla y creo que se requiere ¿cómo decirlo? En la urgencia, una política nacional en la urgencia que enfrente en todos los planos lo que en las últimas horas distintos expertas y expertos, médicas, médicos, en fin, gente que trabaja, sindicatos de la salud que están muy preocupados del tema también han planteado. Se requieren recursos ahora, en lo inmediato, no en 3 meses más, ahora. Es una urgencia. Eso es lo que hay que entender. Y frente a la urgencia, el sistema, Hacienda, el sistema de Estado, el gran privado, en fin, todos tienen que converger en una misma dirección. Se necesitan recursos ahora, en la urgencia. Recursos que además en inversión tienen que tener como resultado las horas que vienen, no semanas. Lo primero. Segundo, está claro de que lo que se llama el PIC, es decir, el punto más alto del tema del efecto que está afectando principalmente a las guaguas, recién nacidas, recién nacidos, su punto más álgido va a ser en 2 semanas más. Y ya tenemos más sobre el 90% de las camas pediátricas copadas en todo Chile. Eh, Voces muy autorizadas han planteado que uno de los grandes, grandes problemas que tenemos en estos momentos es la ausencia, la falta, más que ausencia, de pediatras. Y entonces, frente a la ausencia de pediatras que no se van a formar de un día para otro, pero no tenemos cómo, yo creo que si nosotros tenemos la voluntad nacional de pedir apoyo a países hermanos para que nos puedan, para que puedan llegar con la extrema rapidez pediatras a ayudar en esta urgencia, yo creo que lo van a hacer. Pero eso depende de una voluntad determinante de las autoridades de gobierno, de las autoridades de Estado frente a esta situación, donde yo no hago un desfase entre lo público y lo privado, también lo decía el otro día en Radio Universidad de Chile, hay momentos en los cuales, particularmente bajo pandemia, estas asociaciones entre público y privado ayudaron, ayudaron. Y creo que estamos en una situación de tal grado de urgencia que es necesario también mirar esto. La ministra de Salud ha convocado, si no me equivoco, para mañana una reunión con ex ministras y ministros de salud. Me parece importante, pero ahí tienen que salir cosas concretas. Yo creo que es muy grave que la oposición se está aprovechando de esta situación para politizar, para tratar de golpear al gobierno. Todos sabemos que esta cuestión no viene de meses atrás, viene de años. Todos sabemos que centrar hoy día
en que si es más o no eficaz lo que se está haciendo, poco menos que armar una batahola de nuevo en el Parlamento, que es una de las instituciones más desprestigiadas de Chile, de acuerdo a las encuestas, no lo digo yo. Ah, el otro día apareció a mediados de semana un estudio, las instituciones que tienen menos adhesión ciudadana. Ojo, la televisión abierta, ojo, los partidos políticos, el Parlamento, son de las instituciones que... Entonces yo creo que de verdad, cable a tierra, mucha humildad, mucha convicción, pero ojalá que en las próximas horas se puedan tomar medidas, entre otras, digo, el tema de la inversión urgente, porque estamos en una crisis y cuando Hacienda está para eso, no está para otra cosa. O sea, no nos podemos quedar en cuestiones que yo creo que no van a dar el ancho. O sea, yo creo que es evidente que el diagnóstico de que todo esto estaba previsto, estaba todo súper bien calculado, no es así, no es así. Ojalá hubiera sido, pero no es así. Y lo otro es que, bueno, hay países, yo quiero nombrar. Cuba creo que es un país que si se le pide apoyo desde el punto de vista de pediatras, van a, van a acceder. Brasil, países europeos. O sea, yo creo que en esto eh, hay que poner de verdad en el centro la vida humana. Y por tanto me parece extraordinariamente importante que hayamos partido, Omar, con nuestro programa, con este tema que es el tema que hoy día está marcando las preocupaciones sociales y humanitarias de nuestro país. Sí, mira, yo creo que esa es una, bueno, desde el momento que hay niños que están pagando con su vida, yo creo que eso es un llamado de atención para cualquiera, ¿no? En cualquier minuto, en cualquier momento. Y en ese sentido el gobierno tiene que actuar y las autoridades competentes son las que tienen que estar dispuestas a tomar las decisiones del caso. Y en esta situación venir y sacar pequeñas ventajas tampoco es lo más recomendable. Más todavía cuando esas mismas personas en algún momento dado, ¿no es cierto?, acusaron eh, ese mismo estilo cuando les tocó la pandemia, por ejemplo, que no siempre fue el caso. Ojo, no siempre fue el caso, porque ahí hubo decisiones que fueron bastante lamentables. Si no veamos el número de víctimas que hay, más de 60.000, por cierto. O sea, no se nos olvide eso. Y eso no tiene que ver necesariamente, ¿no es cierto?, con las culpabilidades de un gobierno de turno, sino que tiene que ver con una deuda de arrastre, que tiene que ver con el mundo de la salud. Y que hoy día siguen pagando y van a seguir pagando los ciudadanos comunes y corrientes esta deuda. Esta deuda que es en ámbito estratégico del pueblo y de la nación, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con temas como la salud, como la educación, para nombrar solamente dos que hoy día están latentes y que pueden generar situaciones de verdadera explosión social, o por lo menos de un descontento muy, muy grande. Mira, sin desconocer ese elemento, quisiera ir un poquito a lo internacional porque hay una serie de cosas que fueron pasando esta semana que yo creo que es bueno tomarlas en consideración. Hay un artículo que aparece, ¿no es cierto?, en el New York Times, que dice, esas imágenes socavan el apoyo al país, el uso de la simbología nazi, ¿no?, por parte del ejército ucraniano, que lo reconoce en este caso el mismo New York Times. Lo hace de un poco, de una manera también un poco cínica, ¿no? Porque uno dice, mire, en realidad sí, se los piden que se los saquen, pero ellos tienen como esa inclinación, entonces perdonémoslo, si no es tan grave tampoco. Un segundo elemento tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta colección de equipos bélicos de Occidente, ¿no? Y que nos habla, ¿no es cierto?, de esta contraofensiva o de esta ofensiva, ¿no es cierto?, que los ucranianos intentan y que están siendo repelidos. Esa es la situación que se está dando. Hay una represa, ¿no es cierto?, que entró en crisis, desató una situación realmente grave, muy delicada, se acusan unos y otros. eh, bueno, Occidente se apura, ¿no es cierto?, en acusar al ejército ruso. Los rusos dicen que fueron los ucranianos y que en realidad
las ventajas en relación a la situación, ¿no es cierto?, de esta represa, aparentemente son más para Ucrania que para la propia Rusia. Además que Rusia no tenía para qué haberlo hecho porque bastaba con abrir nomás. Si hubieran querido venir a inundar, ¿no? Una cosa tan sencilla como eso. Pero bueno, ese es un tema importante que después nuestra corresponsal en Cuba, ¿no es cierto?, Florencia, nos va a entregar una información un poquito más detallada de esto, pero esta es la posición china. China habla de la exageración de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, frente a este supuesto tema de espionaje chino en Cuba. Y ellos dicen abiertamente que esto es una farsa, que esto es una orquestación. Desde Crónica Digital, la hermandad entre Beijing y la región metropolitana de Santiago, una actividad que se hizo acá en pleno centro, y en donde fíjate que una de las cosas que a mí me llamó la atención es que Beijing en realidad, si uno lo observa, se encamina a ser la ciudad del siglo XXI. Y ellos hicieron un espectáculo cultural, social, político, ¿no? Una cosa realmente que para la gente que estuvo ahí y pudo acompañar eso, se da cuenta de más o menos hacia dónde va. Oye, Omar, perdona, Sí. no es una anécdota, pero para en ese evento, si yo no me equivoco, una artista china Ujú. cantó el tango por una cabeza, Sí, exactamente, una exactamente. cabeza. Cantó el Y a tango por mí, una cabeza, no, una voz bellísima ella, y además, y a mí que me encanta la hípica, me claro, pareció hermosísimo, porque por una cabeza es un tango chuta. sí, Además, no es solamente del mundo, cruza el mundo amoroso con la hípica, con las sí, sí, pasiones de sí. la vida, bueno, en fin, muy Sí, bonito. fíjate que una cosa, que fue una cosa muy bonita porque hay una primera canción que ella la canta en su idioma natural y esta segunda que la canta, ¿no es cierto?, en español, que es por una cabeza. Sí, Y sí, fue un gesto muy lindo, de verdad muy bello, sí. muy bello. Finalmente, el discurso del embajador de Rusia en Chile, Sergei Koshkin, que bueno, hay que agradecer a él porque lo hace a través de Crónica Digital, ¿cierto? Y que tiene que ver con la recepción diplomática que se hizo con motivo del Día de Rusia, y en donde hubo una ausencia muy, muy importante que tiene que ver con que la Cancillería chilena no estuvo presente, lo que realmente me parece una cosa de una falta de respeto muy, muy grande. Por, no, Bueno, por, decir, por hay, decirlo menos. hay una fotografía en donde está el embajador ruso, el embajador de China, el embajador de Sudáfrica, el embajador de Brasil, que son los países del BRICS. Claro, claro. Y obviamente que estaba el embajador de México, la embajadora, estaban todos los Sí, embajadores prácticamente, de la región de Argentina, de sí, Bolivia, Ecuador, en sí, fin. sí, sí, Fue sí, muy sí, notoria esa ausencia de nuestra Cancillería, sí, de Chile en realidad, porque sí. chilenos habíamos, chilenas y chilenos habíamos, Por pero supuesto, había representación chilena y yo creo que también hay que sí, venir y saludar, por cierto, los 64 años de prensa latina. así Y es, yo creo que ese, bueno, para nosotros Prensa Latina es muy importante, tenemos un acuerdo como Crónica Digital con ellos y la verdad es que nosotros celebramos estos 64 años de ellos y con la felicidad y con la admiración por el trabajo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, periodístico que ellos realizan y que han venido realizando durante largo tiempo, con el tremendo esfuerzo que eso significa. Bueno, Andrés, te dejo ahí la palabra porque tú incluso conoces mucho más de eso. no, desde su fundación yo me permito recomendar un artículo intenso, intenso, publicado por Prensa Latina a propósito de su nuevo aniversario, en donde hacen un recuento. Yo quiero decirles que Prensa Latina ha sido motivo de boicot brutales, han asesinado a varios corresponsales en distintas partes del mundo. Partamos por ahí. A propósito de los que luchan por la libertad de expresión, pero que, pero que cierran las puertas de YouTube, de Facebook, de Twitter y de todo a aquellas líneas de mensaje o de contenidos que les son contrarias nomás y que ellos consideran que no tienen por qué existir. Ojo, que en Chile tenemos una élite, o por lo menos una parte de la élite, que cree en eso también.
brutales, brutales. La construcción de conocimiento social o se basa en el pluralismo y en la diversidad, o no nomás, po, o no. Y Claro, en este caso, yo te diría que Prensa Latina surge por la inspiración de Fidel, del Che, de grandes periodistas que han pasado por la trayectoria. Un abrazo grande a su actual director, a todas las compañeras y compañeros, a la compañera corresponsal de Prensa Latina en sí, Chile, que juega un papel muy importante, notable. sí, Notable lo que hace Prensa Latina en nuestra región, en Chile, en el mundo. Y me permito, insisto, en recomendar ese artículo porque es muy intenso y muestra cuando de verdad se cree en el periodismo, cuando se cree en las comunicaciones sociales alternativas, emancipadoras, se está dispuesto incluso a jugarse la vida. Y eso creo que yo, en el esfuerzo que se ha hecho, es muy importante. Lo otro es que efectivamente el cuadro mundial sigue intenso. Yo creo que, como lo hemos dicho otras veces, el multilateralismo es el único camino que puede salvar al mundo en este momento. No hay otra alternativa. El imperialismo norteamericano, sus socios neocolonialistas europeos, lo que están mostrando es una faceta terrible, belicista, incluso golpista en muchos aspectos. Y bueno, mañana, si yo no me equivoco, llega a Chile la representante de la Unión Europea. Lo hemos dicho otras veces, aquí ha estado varias, no una, sino que en varias ocasiones la jefa del Comando Sur, la jefa militar de las fuerzas militares que tienen presencia en nuestra región, para que hablemos directamente de las cosas como son. No son militares rusos, no son chinos, son norteamericanos y que están instalados en varios países de la región. Bueno, ella viene aquí, también ha venido a advertir de que el litio poco menos es que es propiedad de ellos, del imperialismo norteamericano, en fin. Estamos en el contexto de los 50 años del golpe, por lo tanto, también aquí hay un tema. Aquí nos vienen a vender la pomada y que poco menos que en Chile la intervención del imperialismo norteamericano salvó a Chile. O lo salvó de dos, a lo menos dos sectores que no sé, se habían vuelto, se habían trastornado. Entonces se requería una, como le llaman, una intervención militar para ordenar el país. Brutal, brutal esa concepción que incluso la tenemos en nuestro sector, ¿no? Muy peligroso para la democracia, para el proyecto emancipador, para el pueblo chileno, todas estas cosas. Pero creo, insisto, Omar, que el punto de referencia es ese y me parece extraordinariamente grave lo que está haciendo el imperialismo norteamericano en Cuba. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el imperialismo norteamericano es justificar su acción criminal en contra del pueblo cubano, bloqueo y otras cosas más, sobre la base de una supuesta base de espionaje chino. Pero no se quedan ahí. Hay que tener presente, tú mencionabas a nuestra corresponsal, Florencia Lago, porque en estos días, ni más ni menos que en La Habana, el presidente de Colombia se ha reunido con uno de los sectores de la guerrilla que ha sostenido la lucha armada para darle un paso mayor y más sólido al proceso de paz en Colombia. Entonces es muy contradictorio y es muy brutal lo que hace el imperialismo norteamericano cuando en este momento Cuba se la juega por un proceso de paz en Colombia, en la región, y se le mantiene en una lista de países terroristas y se le trata de meter en una acusación como esto otro. Yo lo que creo, bueno, China obviamente lo ha desmentido y ha acusado a Estados Unidos directamente, pero Estados Unidos no escuchan, no escuchan, no ven, no, sí, es una cosa muy dictatorial, muy brutal. Yo creo que hay que tomar más conciencia de lo que es la política norteamericana en el mundo que no respeta el derecho internacional, que no respeta el multilateralismo, que no respeta la autodeterminación de los pueblos, que le da lo mismo, le da lo mismo. Entonces, frente a eso, yo diría que necesitamos desplegar mucho más ideas, batalla de ideas, conciencia social, porque aquí todavía hay embriaguez con lo que significó la caída de los socialismos reales y lo que significó en los 90 el inicio de esta fase que Marx había previsto hace mucho tiempo atrás, que era la globalización del capital financiero que tiene al mundo como lo tiene.
No es en la democracia planetaria que aquí la derecha y otros sectores pensaron un poco en la embriaguez esta que se instalaba en el mundo. No ha sido. No han pasado ni 40 años y miren lo que está el mundo. Miremos lo que está el mundo. Entonces, yo diría que es súper importante el cuadro y me parece que también el discurso del embajador de Rusia en Chile es contundente. Mm. Él ha dicho que Rusia está en plena disposición a incrementar en todos los planos la relación bilateral con Chile. No sé cómo se explica que Chile tome una posición de castigo, ¿eh? No, no, Sí, no, yo de verdad que me cuesta mucho, no la comparto, pero además me cuesta mucho entenderla, porque, eh, o sea, ¿para qué estamos con cosas? Ni siquiera los países europeos se han puesto en esa posición, ni siquiera los países europeos. Entonces uno dice que es un poquito fuerte el asunto y creo que esto vinculado a lo que ocurrió en Brasil y vinculado a otras cosas, a mí me parece que van aislando a Chile como Estado nacional, no solo como gobierno. Nos van aislando. Mira, en estas horas el presidente de México ha respaldado, pero plenamente al presidente de Colombia y ha respaldado plenamente a Argentina en su disputa con el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de México, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Brasil, que es uno de los países junto a Arabia Saudita, y Turquía y otros países más que están haciendo un recorrido hacia los BRICS, que probablemente se va a expresar en las próximas semanas y meses, que lo hemos dicho otras veces, es galopante el proceso al término de la hegemonía del dólar en el monetarismo mundial. Están pasando cosas muy profundas y nosotros que somos un Estado nacional que tiene las características que tiene, que un golpe de Estado terminó con el proceso más democrático que ha tenido Chile en su historia republicana, que le hizo pedazos su soberanía, que lo hizo subordinado, que vivimos miseria, 35% de desocupación, miseria, miseria, por muchos años, que marcó a la idiosincrasia de nuestro pueblo, que hemos vivido masacres. Yo diría que este es un momento importante para mirar hacia el futuro, pero mirarlo de verdad, pues no con espejismos extraños que son muy complejos para lo que es nuestro Estado Nacional. Hay que mirar con mayor atención el proceso, pero insisto en un punto y cierro, está todo muy dinámico, muy rápido y muy intenso. Y lo que no se hace hoy, o se dejó de hacer, o se hizo de otra manera, ojo que pueden ser golpes fuertes para nuestro país como país. Pero si también nos adelantamos y si también actuamos en concordancia con los procesos de integración, con la hermandad multilateral de nuestra región, tenemos CELAC, en Brasil se ha empujado más la necesidad de reconstruir UNASUR, para que sepa la ciudadanía de Chile, no solamente fue formada por Chávez y por Lula, también estaba Kirchner y también estaba la expresidenta Michelle Bachelet, por supuesto. y UNASUR jugó un papel muy importante. Entonces también yo diría, eh, saquémonos un poco la sobreideologización de repente un poquito brutal que se tiene para analizar estos fenómenos. Sí, mira, Juan Andrés, yo creo que frente a lo que tú estás planteando, ya a mí una de las cosas que me llama profundamente la atención es la relación, ¿no es cierto?, del gobierno de Chile con el gobierno ruso acá, con su embajada. Y sobre todo, fíjate que pienso en la familia, en las personas que estudiaron en Rusia en los años 80, en los años 70. Pienso en los profesionales que hoy día son un aporte en Chile, en diversas áreas, en la salud, en la ingeniería, qué sé yo, aporte en Bueno, hay que considerar, Omar, que solamente eso, sí, pero solamente incluso, claro, y hay que considerar además, Omar, que si hay un pueblo que fue solidario con Chile antes del golpe y después del golpe todavía mucho más, es el pueblo ruso y los pueblos de la ex Unión Soviética, pero claro, solidario en todos los planos, ¿eh? Ojo, en todos los claro. planos. Habría que ser muy mal agradecida y muy mal agradecido para no partir reconociendo eso y valorarlo.
Oye, si nos ayudaron mucho, mucho. Por supuesto. O sea, Y el embajador en el discurso anuncia que hay actos en Moscú y en San Petersburgo en donde se va a recordar los 50 años del golpe. Entonces, yo creo que, bueno, qué decir en otros países. Yo tengo entendido que en Cuba se están preparando también eventos grandes, en Venezuela, en Argentina. En Argentina, puedo decirlo con firmeza, se va a levantar un monumento a Salvador Allende en Buenos Aires. Ya está diseñado, ya está diseñado. Entonces, yo no vaya a ser cosa que nosotros en Chile nos quedemos cortos con esta cosa de que hay dos versiones, hay dos miradas. ¿No? con Yo esto de que no francamente nos creo, dividamos, que aquí, que allá, claro, que lo la línea otro. mercurial o tercerial que hoy día Sí, sí, salen sí, con esa lógica, ¿no? sí, Yo lo entiendo, si son tendencias editoriales, la tercera y el mercurio son lo que son. Tienen todo el derecho. Si el problema es que no, otros medios y otras tendencias no tengamos el mismo derecho plural a difundir al nivel que ellos lo hacen, con los recursos económicos que ellos lo hacen, con el avisaje publicitario que ellos lo hacen. Pero es muy cuestionable que aquí se esté tratando de poner las cosas en términos que aquí hubo poco menos que una situación que, ¿no es cierto? Y que, no, pues si la cuestión no es así, o sea, aquí hubo un golpe de Estado, ojo, en sí mismo un golpe de Estado. claro, Que yo sepa, en ninguna parte del mundo ese es un hecho democrático. Ahora, si alguien a mí me busca justificar como hecho democrático un golpe, que lo diga, que lo diga explícitamente. Porque yo creo claro. que hay gente en Chile que eso lo piensa y que incluso lo considera y lo aceptan. Porque, ojo, sigamos en esa línea, ¿cuáles son las fuerzas políticas que en Chile impulsaron el golpe? Sí, se pueden nombrar, se Sí, puede decir. Aquí hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema. Aquí hubo vetos a proyectos de ley como el Ministerio del Mar, el Ministerio de la Mujer y muchos otros en el Parlamento. Boicot duro y puro. Aquí hubo boicot a las exportaciones chilenas en ese momento en otras partes del mundo, empujadas por Estados Unidos. Aquí hubo asesinato de un excomandante en jefe del ejército, el general René Schneider, para impedir que Salvador Allende llegara a la moneda. Lo dice un documento respaldado por la mayoría del cuerpo de generales cuando era comandante en jefe del ejército, el general Martínez, y que después estuvo en el portal del ejército y lo bajaron. Pero ese documento existe, nadie lo ha desmentido. Son las dos partes. Ojo, cuando el presidente Allende busca una salida a la crisis, que crisis había, iba a convocar a un plebiscito iba a convocar un plebiscito iba a proponer a Chile un proyecto de nueva constitución. Eso es lo que el golpe también impidió, porque los golpistas políticos y militares no querían que en Chile hubiera una salida político-democrática a la situación. Dato importante, las últimas elecciones que hubo en Chile, la Unidad Popular subió significativamente, no bajó, subió. exactamente. Y porque Entonces, disculpa, Juan, porque sí, en la lectura de ellos también estaba el hecho de que ellos, comillas, querían impedir una guerra civil. Comillas. claro, Entonces, es que no querían impedir una guerra civil, pero hacían atentados, patria y libertad, con algunos militares por ahí por allá, mataron al edecán del presidente Allende, al comandante Araya de la Armada, lo mataron, fue asesinado, sí, derribaban puentes, derribaban torres de alta tensión con explosivos. ¿Y quién les pasaba esos explosivos? ¿Cómo lo hacían? No, pues o sea, yo lo que creo es que aquí hubo un proceso de sabotaje político, militar, terrorista, antes del golpe, mucho antes del golpe, porque si a mí alguien me dice que el asesinato del general Schneider no fue un acto de terrorismo, sí, por favor, por supuesto. Y fíjate que en eso mismo que tú estás planteando, Juan Andrés, yo creo que es muy importante. Nosotros el programa pasado tocamos así de refilón el tema peruano, ¿no es cierto?, con el ingreso de tropas norteamericanas.
Sí, Pero fíjate que en eso también tiene que ver con una estrategia que la derecha peruana siguió con el propio presidente Castillo. Esa misma estrategia, de una u otra forma, se está intentando aplicar al presidente Petro. Y así algo es. de esa estrategia, o de esa, por decirlo así, de esa forma, de ese estilo de las derechas que están actuando en el continente, también está en Chile. O sea, el rechazo a la reforma tributaria tiene que ver con eso. Es un boicot. Claro, son formas de boicot para que los proyectos no se puedan desarrollar, no se puedan implementar. Eso mismo lo han intentado en México, no han podido, pero las estrategias son medianamente parecidas, Claro, algunas lo que, con más o con Omar, menor intensidad, de acuerdo al espacio. este es el momento crucial, no es después, no viene después, Ujú. es ahora. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador? Convocó al pueblo y salió a las calles. Por supuesto. Y salió a las calles. ¿Qué es lo que hizo el presidente Petro? Convocó al pueblo y salió a las calles. Sí, fíjate que en Por eso, eso es sí, y por eso es tan importante lo de La Habana, sí, porque, déjame, sí, porque aquí te dejo lo que plantea Florencia desde La Habana, para que lo escuchemos. El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional ELN firmaron en la capital cubana un acuerdo de cese el fuego bilateral que permitirá, según las partes, atenuar los impactos de la guerra, garantizar una masiva participación de la sociedad civil y apagar las últimas llamas del conflicto armado más antiguo de América. De histórico fue calificado el hecho porque después de negociar con 5 gobiernos a lo largo de 4 décadas, el ELN por fin rubricó por primera vez un pacto con la contraparte. En palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no se puede soslayar el hecho de que un ex miembro del M-19 hoy sea jefe de Estado. Y en este sentido fue enfático en señalar que gracias al proceso de paz es posible hoy un gobierno progresista, después de décadas de la derecha colombiana en el poder. Una vez más es en La Habana, donde se inicia un proceso de pacificación para Colombia. Anteriormente fue para alcanzar el mismo objetivo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC y el gobierno colombiano, lo que generó la inserción de actores de la guerrilla en la política nacional y la transformación de las FARC en el partido Comunes, que hoy es miembro de la coalición de gobierno. El presidente Petro agradeció a Cuba su hospitalidad, no solamente en este proceso, porque en realidad viene acompañando estas transformaciones desde hace décadas, y se refirió a su reciente encuentro con el presidente Biden, a quien expresó que ha habido un acto de injusticia al incluir a Cuba en un listado de países que llaman patrocinadores del terrorismo, solo porque generó un espacio físico para que hubieran encuentros del ELN y el gobierno de Colombia. Un acto de injusticia contra Cuba. En su momento, dice Petro, lo llamé una puñalada por la espalda. Recalcó el presidente Petro que a Cuba se le pidió de parte del gobierno colombiano abrir estos espacios y después por hacerlo terminaron en esta lista. Rodeado de las delegaciones de paz de ambas partes y sentado al lado del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como del jefe máximo del ELN, Antonio García, el presidente Gustavo Petro aseguró que espera que en mayo de 2025 cesará definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. En este sentido, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, señaló en su cuenta de Twitter: Cuba ha acumulado experiencia a lo largo de los años en el empeño por contribuir procesos de paz en Colombia. Lo hacemos desde la profunda convicción de que los pueblos de nuestra América merecen vivir en paz, con justicia social y desarrollo sin injerencias. El gobierno. Hasta ahí uno de los despachos de Florencia, hay un segundo que tenemos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la situación cubana, que yo creo que es bueno que lo veamos de inmediato porque así, sí, sí. espérame un segundito, déjame ver acá, acá lo tengo. En otro ámbito, el pasado 9 de junio, el periódico estadounidense Wall Street Journal publicó un anuncio acusando a China y Cuba de la supuesta instalación de una base militar en la isla para espiar a los Estados Unidos. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, en esta cancillería que está a mis espaldas, desmintió esa información falsa y reiteró el compromiso de Cuba con la paz en nuestra región.
Recordemos que fue en La Habana en 2014 cuando los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC firman la Declaración de América Latina como zona de paz. El viceministro cubano refirió que la única base militar donde incluso se practican torturas es la que tiene Estados Unidos en Guantánamo, violando las normas del derecho internacional. El Pentágono también desmintió la información que The Wall Street Journal publicó y que replicaron otros medios como CNN. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, añadió que esta es una estrategia para buscar pretextos con el fin de recrudecer aún más el bloqueo comercial, económico y financiero contra Cuba. En su momento, el gobierno de Trump añadió 242 medidas a las que ya existen y la administración Biden no las ha retirado, al contrario, las ha perpetuado. El portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, manifestó su repudio a esta difamación y recalcó que es una acción que busca contaminar las buenas relaciones entre China y Cuba. El portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, manifestó también: como todos sabemos, propagar rumores y calumnias es una táctica corriente de Estados Unidos y es su marca de fábrica interferir deliberadamente en los asuntos internos de otros países. La autoridad también pidió que Washington deje de interferir en los asuntos internos de la isla. Soy Florencia Lagos, corresponsal de Crónica Digital en La Habana. En otro ámbito, Bueno, negro Sí, sobre blanco, negro sobre blanco se podría decir. Entonces, negro sobre blanco, es muy evidente lo que dice Florencia, lo que hemos estado conversando, el sentido de la intervención norteamericana en Cuba, en Colombia, cómo está tratando de contaminar, la generala se pasea por Chile. No, yo creo que hay que tomar mucha consideración este tipo de asuntos. Yo esperaría que de verdad que nuestro gobierno y los sectores de izquierda de este país, los sectores democráticos, condenemos esto de lo que ha hecho Estados Unidos con Cuba, con Colombia, sí. porque, Lo que se porque está fraguando también como acusación claro, constitucional, como un intento de sacar al presidente Petro del poder. O sea, o sea, por favor. exactamente, sí, es una cadena de situaciones, muy bien lo decía en ese sentido Florencia, si el presidente Petro se reunió con Biden, se reunió y le dijo lo que le dijo. Pero el imperialismo norteamericano en eso no da tregua, así yo creo que ellos están en una situación altamente peligrosa desde el punto de vista de buscar fórmulas de intervención, de militarismo, de bloqueo, de chantaje, de extorsión para defender sus intereses en nuestra región. Y han puesto los ojos de nuevo sobre Cuba, sobre el proceso de paz. Yo quiero decir que Estados Unidos nunca ha querido involucrarse positivamente en los procesos de paz en Colombia, nunca. Mm. No lo hizo antes y doy fe de eso porque sé perfectamente, fui parte del grupo de Amigos por la Paz que formó la presidenta Michelle Bachelet, donde estaba Angela Geria, su madre, donde estaba Heraldo Muñoz, Gabriel Gaspar, Isabel Allende, Carmen Gers, Salaquet, Ujú. Andrés Alamán también. Nos tocó ir a Colombia y es claro de que Estados Unidos no hizo nada y más bien estaba a la guaite para tratar de bloquear e impedir ese proceso. Porque el proceso de paz, tal cual como lo dice la corresponsal, es un efecto y un impacto muy fuerte a la política nacional de Estado en Colombia. Muy, muy grande. Y es un golpe a la derecha militarista también colombiana, ya a los norteamericanos. Entonces, esto de tratar de meter a Cuba mañosamente y mentirosamente en cuestiones que la CNN se hace eco de resonancia y otros más, es altamente peligroso. Y es cierto, el único lugar donde hay tortura, y eso está comprobado, y eso está dicho incluso por los propios norteamericanos, en territorio cubano es en Guantánamo, que es una base militar norteamericana. Juan Andrés, y en eso, bueno, para que pasemos ya a temas nacionales, ¿no? Y iniciamos con esta emergencia, con el tema sanitario, ¿no es cierto? Con niños que están sufriendo, a, a propósito de todos estos bicharracos. Pero también en la semana se dio inicio a la convención.
y hubo una intervención bien particular que es la de Beatriz Hevia. ¿Qué te pareció a ti este inicio de la convención? ¿Cómo viste tú el ambiente, ¿no? Hay encuestas alrededor, ¿no es cierto?, que hablan más o menos de las percepciones que existen frente al documento que se presenta previo, frente a este trabajo de inicio de estos convencionales más restrictivos. ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo creo que es un campo en disputa abierto muy fuerte. Hay que asumir que la correlación es muy favorable al Partido Republicano, a la UDI y a la derecha. Y yo por lo menos partiría con la hipótesis de no ser tan ingenuas e ingenuos de creer de que aquí hay una derecha democrática y otra que no lo es, francamente. Yo más bien partiría de la hipótesis que hay un diseño que es distinto, donde pueden jugar papeles diversos, pero a mí me parece que lo que está pesando en el caso del Partido Republicano, de la UDI, de Renovación Nacional, mira, Mario Desborde, que es un dirigente histórico de Renovación Nacional, en horas pasadas ha dicho que es necesario ponerse de acuerdo con los republicanos en las futuras elecciones. Entonces, no nos pasemos películas, por favor, no seamos nosotras o nosotros los que demos el salto al vacío. Mejor actuemos tratemos de actuar sobre la realidad. Y para mí la realidad es que la correlación de fuerza en el proceso constituyente ahora, especialmente en electas y electos, le favorece enormemente a la derecha. Y creo que hay que poner atención sobre lo que están empezando a hacer, Ujú. porque yo creo que está empezando a demostrarse la hegemonía en las presidencias de las comisiones, está empezando a demostrarse la hegemonía en las ciertas definiciones que todavía falta concreción, pero van para allá. Y por lo tanto creo que la pelea hay que darla desde la minoría, pero hay que darla con mucha participación ciudadana, tomando como cuestiones centrales los derechos sociales que tienen concreción. Estamos hablando de temas como salario, estamos hablando como de temas del trabajo, de la vivienda, de la educación, de la salud. Ahí hay que centrar la pelea. Insisto, con mucho protagonismo popular y social, que ojo que ellos también lo van a tener. Si el Partido Republicano y la derecha tienen en este momento presencia en los territorios, incluso en sindicatos. Ujú. Entonces tampoco nos pasemos película de que poco menos que la disputa no sé dónde se va a dar. No, si la disputa está abierta, abierta en toda la sociedad chilena. Creo que la podemos ganar, pero ganar significa tener claridad sobre el diagnóstico, no actuar sobre errores como los que cometimos antes de diagnóstico y de acción política en el proceso anterior, porque fueron errores garrafales. Y ojo, que yo no creo, lo he dicho otras veces, que se pueda descalificar un proyecto que en todas partes del mundo ha sido considerado como un proyecto de constitución muy valorable por la vía de que fue una exageración partisana, partiendo de la base que los movimientos partisanos en Europa eran pueblo en armas resistiendo al fascismo y al nazismo. Entonces, un poquito de consideración, por decir lo menos, por decir lo menos. Creo que hay que tener estos elementos más muy atentos, atentas y atentos, porque a mí me queda la impresión que republicanos y la UDI están muy de acuerdo, van a jugar papeles distintos probablemente, pero van a ir empujando en la dirección de, uno, les favorezca el proceso hacia la moneda, les favorezca el proceso para golpear al gobierno y les favorezca el proceso para instalar una constitución que sea la que, como ellos mismos han dicho, esté a la base de sus principios. Eh, los derechos de las mujeres, de las diversidades de género, ¿a dónde van a quedar? Los derechos de trabajadores y trabajadores del país. ¿Van a seguir con la idea de constitucionalizar la ISAPRES y la AFP? Eso es lo que hay que tener en consideración para, yo diría, enfrentar una pelea que estamos dándola desde la minoría, pero desde una minoría que puede tener un valor enorme, enorme, del punto de vista de su legitimidad y su involucración ciudadana y popular, pero eso hay que construirlo. Eso no lo construimos en el periodo anterior. No lo construimos. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad de todas las coaliciones que no nos pudimos poner de acuerdo y que incluso votamos cuestiones muy sustantivas de manera distinta. Entre el Frente Amplio, entre el Partido Socialista,
Entre Chile Digno votábamos de manera distinta. Por lo tanto, tampoco echémosle toda la culpa al adversario, porque el adversario que era minoría jugó su papel. Muchas veces se trata de desprestigiar mucho a la lista del pueblo y los movimientos sociales que tenían una tremenda presencia. Pero yo quiero decir que Chile Digno, en no pocas cosas importantes, logró acuerdos con esos sectores, que no logró con otras fuerzas. Yo tampoco, yo diría, soy muy dado a estas caricaturas tan fáciles, tan rápidas de golpear a los caídas y a los caídos. No me gusta esa figura, no me gusta, la encuentro un poquito, no sé, no la voy a calificar, pero no comparto para nada ese tipo de cuestiones. Hacer leña del árbol caído nunca es bueno, nunca es digno. Bueno, ¿De quién lo eso, hace? eso es, eso es lo que la derecha acostumbra, pero lamentablemente hay otros sectores también que caen en lo mismo, entonces es bien Sí. complejo, Oye, Juan Andrés, bien complejo. fíjate que a mí Sí, a mí por lo menos me llamó la atención el discurso de Beatriz en el sentido de la línea que ella establece, ¿no? De esta línea de hablar de esta especie de crisis, que nosotros hemos hablado muchas veces de esta crisis y hemos dicho, ¿no es cierto?, que aquí efectivamente hay una crisis de la élite. Y fíjate, pero ella hace un giro distinto, ¿no? Que es el giro conservador de la crisis. Y en donde ellos vienen y dicen, mire, aquí efectivamente hay una crisis económica, hay una crisis política, hay una crisis social, pero especialmente hay una crisis moral. Y ellos lo establecen de la siguiente manera, dicen que hay un desprecio, ¿no es cierto?, a las normas, a la autoridad, a la familia. Y en eso, ¿no es cierto?, te establecen una medida, una construcción filosófica, una construcción ética que, claro, hay algunos que dicen, bueno, están recurriendo al discurso de McKeever del año 1900, donde Enrique McKeever habla, ¿no es cierto?, de ese malestar social que había, ¿no es cierto? Estamos hablando de los inicios del siglo XX y por tanto sí, estamos hablando del inicio de la aparición de la cuestión social en Chile. Y en donde la cuestión social también se veía como un adversario, como un enemigo, porque McKeever en ese mismo discurso viene y dice, mire, sabe que aquí hay algo de esta cosa de la clase que molesta mucho, ¿cómo estos gallos van a venir y van a establecer esta cosa, ¿no? Que, que este derecho de los obreros, ¿cómo? ¿Cómo? Esto incomoda. Esta... Bueno, y yo siento también que en este discurso de Beatriz, muy por debajo, hay una discursividad muy tremendamente conservadora que no es solamente la de McKeever, que tiene una línea, pero a mí me parece que ahí también está Bernardino Bravo Lira, ahí me parece que también está, ¿no es cierto?, Osvaldo Lira, y que construyen, hacen una construcción de país, y esa construcción del país tiene que ver con un sentido hispanista, y tiene que ver también con un sentido, ¿no es cierto?, de reforzar ciertos elementos que para ellos son tremendamente importantes. Para Bernardino Bravo Lira, por ejemplo, recogiendo la postura de Góngora, cuando se bombardea la moneda, lo que se está haciendo es impedir una guerra civil. Y por tanto ellos sustentan, ¿no es cierto?, la idea de que esa violencia hubo que usarla. Y ellos lo dicen así abiertamente. Estamos claro, hablando de Bernardino Bravo, es Premio Nacional de Historia, por favor. O sea, Osvaldo Lira, por muchas diferencias políticas que uno tenga con él, es un tremendo pensador conservador, que hay que leerlo, hay que estudiarlo y hay que observarlo, porque si se está en una disputa ideológica, hay que conocer al adversario, ¿no? Lo hemos dicho en este programa cientos, miles de veces, al adversario hay que conocerlo, hay que saber desde dónde está hablando, desde dónde está mirando la realidad. Entonces yo los invito a buscar a Bernardino Bravo Lira y a Osvaldo Lira. Mire, de repente puede que les duele un poco el estómago, escuchar a un tomista, escuchar ciertas posiciones historiográficas que son a veces muy duras para personas, ¿no es cierto?, que miramos desde otro punto de vista, completamente, inversamente proporcional. Pero hay que conocerlo para poder entender lo que están diciendo, hacia dónde están apuntando, porque aquí no estamos discutiendo solamente desde un punto de vista en un solo plano, en un plano terreno. No, esta no es una disputa ideológica solamente de las cosas. Esto es de sentido. Esto tiene una clara definición desde un punto de vista civilizatorio. Y estoy hay de que acuerdo, sí, tomarlo, y hay que tomarlo sí, así. sí.
Omar, mira, yo antes del poema, que Sí, siempre es muy bienvenido, sí. yo quisiera remarcar, porque estoy muy de acuerdo con tu planteamiento, muy de acuerdo. Me recordaba, hay un gran filósofo, un gran pensador marxista polaco, Adam Schaff, Mm, que muchas veces lo cuestionaron desde el estalinismo, pero como es la vida, Adam Schaff, miembro del Comité Central del Partido Comunista Polaco, pero cuando viene toda la pasada hacia el capitalismo, Adam Schaff sigue siendo comunista hasta su último día de vida, ujú, sigue siendo comunista. Bueno, es la vida de Schaff, pero Schaff es una persona que desde el marxismo aportó mucho a la semiología, aportó mucho al tema de las ideologías y ujú, remarcaba mucho esto que tú señalas, esto de conocer el pensamiento del adversario, conocerlo bien, conocerlo a fondo, porque eso tiene efectivamente un aterrizaje en el Chile real, no es solo el de las ideas. Hay que explicarse por qué hay tanta gente en nuestro país que hoy día, bajo el miedo, bajo la incertidumbre, bajo la crisis social, tiende a creer que hay una crisis moral y tiende a creer, como dicen algunas encuestas recientes, que a lo mejor el golpe era necesario. Porque también, esto fue así, se generó tal grado de incertidumbre y de miedo en Chile antes del golpe, que hubo sectores que creyeron que efectivamente el golpe iba a traer la paz a Chile. Como lo dijo Eduardo Frei Montalva en un discurso histórico en el Teatro Caupolicán. Voy a citar textualmente. Trajeron la paz de los cementerios. Repito, Eduardo Frei Montalva, Teatro Caupolicán, cuando se opone al plebiscito para imponer la constitución pinochetista, un plebiscito amañado que fue condenado por la conferencia episcopal, en fin. Bueno, Frei Montalva encabeza el acto de masa en el Caupolicán, yo creo que eso le costó la vida. Yo creo que eso le costó la vida, porque todos sabemos el pensamiento de Frei Montalva antes del golpe, pero después fue girando y fue girando fuertemente. Hay una carta a Mariano Rumor, un dirigente sí, por histórico de la Fuerza supuesto. Cristiana Italiana, donde hace referencia a esto. Ujú, Pero lo que quiero decir es que Frei Montalva, a propósito de lo que estamos conversando, lo que dice, sí, pues dice, quieren imponer la paz de los cementerios. Están imponiendo la paz de los cementerios en Chile, literal. Entonces, yo creo que hay que irse a esa profundidad porque es necesario, no es porque uno quiera, entre comillas, hacer como un debate así. No, 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 es necesario, es necesario. Estoy muy de acuerdo. Y solo para terminar, insistir, lo que han dicho sindicatos de la salud, lo que han dicho colegio médico, lo que han dicho expertas y expertos importantes que trabajan, como el doctor Ristori, trabajó antes en la posta central, ahora en Indisa, como han dicho otras médicas y médicos, yo creo que en Chile se necesita inversión ahora, 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 en esta hora, urgente. Urgente, primero. Segundo, o simultáneamente, eh, camas pediátricas, instrumental y por sobre todo médicas y médicos pediatras, que no los tenemos. Entonces hay que buscar a países hermanas y hermanos que yo creo que van a estar dispuestos a ayudarnos. Yo mencioné Cuba, mencioné países europeos, mencioné Brasil, mencioné otros países, México, en fin, que también, por ejemplo, en los incendios nos ayudaron. Llegaron aquí brigadas de Venezuela, llegó de Cuba, llegaron de otros países y ayudaron de verdad, llegaron de Europa, de España, llegaron y ayudaron mucho. Entonces yo creo, pero son decisiones que hay que tomar con urgencia. Yo creo que no es suficiente solo decir, anunciar, y concuerdo mucho con lo que ha planteado la ministra de la Salud en el sentido de que en las próximas horas se produzca esta reunión con ex ministras y ministros, porque es una forma también de decirles, ¿saben qué? No sigamos con esto de la politización pequeña, si estamos en una situación de crisis, y una situación de crisis de la salud que viene de mucho tiempo y no vamos a empezar ahora a culparlo unas con otras. No, no, este es el momento de salvar vidas, esa es la verdad, salvar vidas. Ahí me quedo. sí, mira, antes de los dos haikus, eh, este discurso de McKeever de 1900, este discurso de incomodidad, de temor, ojo que es previo a lo que iba a pasar después de 1907.
y a lo que va a ocurrir después en otros lugares. Entonces, no es una cosa baladí, no es una frivolidad. Hay que tomarlo muy en consideración, lo que están planteando estos sectores más conservadores, Mm. porque están hablando desde el temor, y eso hay que observarlo, y hay que estar muy atentos a eso. Primera IQ, invierno, noche gélida, la tormenta no cesa, luego amanece. IQ2, diluvio, agua de junio, navegan casas, coches, cunde el barro. Así nomás, Así nos quedamos con la reflexión. así Omar, es. muchas gracias por las Estén muy poesías. bien, Muy estén muy bien, bien. pues. Buenas noches. Cuídate, cuídate Chao, del Juan Andrés. refrito. Un Nos vemos. abrazo. Nos Chao, vemos. chao. Chao, chao.